5 ritos tibetanos beneficios. Testimonios para animarnos a seguir adelante con los ejercicios de la eterna juventud, que describe Peter Kelder en su libro. Neochache comenta que encontró los rituales en una revista y ahora, con su escrito, nos ayuda con nuestro rejuvenecimiento físico, mental y emocional. Gracias por sus testimonios y que sigan avanzando. Deseamos tener más buenas noticias. 5 ritos tibetanos beneficios. Para explicar las propiedades de estos ejercicios, vamos a darles una serie de comentarios que hemos recibido. Información completa la encuentran en El secreto tibetano de la eterna juventud. Testimonio que comenta Neochache. Hola a todos. Hace mucho tiempo que sé de estos ritos ya que venía de regalo en una revista, año 0 o más allá no recuerdo, siempre guardé el libro con cariño. Después de leerlo esperé momento adecuado para hacer los ritos. Antes podía hacer 7 repeticiones desde el primer día. Pero no era constante y lo dejé. Ahora después de tener estrés y depresión por mí mismo decidí salir del bache. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando me di cuenta que me costaba horrores hacer ni tan siquiera 3 repeticiones. Dios. Jamás estuve tan mal físicamente. Ahora llevo 3 semanas o 4 y hago 11 repeticiones y me siento fuerte y ágil, sonrío más que nunca y aunque no se me han ido las arrugas. Tengo 43 años, sé que rejuveneceré físicamente en las próximas semanas porque interiormente ya lo estoy haciendo. Un consejo para hacer los ritos tibetanos. Ser constantes e ir poco a poco, veréis que rápido empezáis a notar mejoras, comer sano lo más crudo posible, hacer algún deporte como natación, senderismo, yoga y si podéis hacer ejercicios de flexibilidad las mejoras serán más rápidas. Otra cosa hacer respiraciones profundas antes y después de los ritos. Un beso a todos y suerte. Neochache, Julio 11, otro muy valioso testimonio sobre los ejercicios de la eterna juventud. En virtud de mis más de 7 años continuos de hacer diariamente estos ejercicios, me es particularmente grato dar testimonio de la bondad, utilidad y absoluta pertinencia de estos ejercicios, para personas de edades comprendidas entre los 15 y los 85 años de vida. Tanto por sus bondades para el cuerpo físico, como para la estabilidad del cuerpo emocional y desarrollo del cuerpo espiritual. Deseo compartir este testimonio dado que considero esta práctica una bendición en mi vida. Carlos Barreto Caballero 25-6. Testimonios y comentarios del secreto tibetano. Testimonio de Iris Fuenmayor, de Tenerife. Personalmente, llevo practicando los ejercicios tibetanos de la eterna juventud hace más de 10 años y me conservo divinamente, tengo 65 años y mi cuerpo es como el que tenía a los 35 años, mi cabello es brillante y mi piel luce muy bien, estoy completamente agradecida con ustedes por publicar esta información, es por eso que estoy escribiendo este testimonio. Puedo agregar que me alimento sanamente, con comidas naturales en lo posible. Carlos Cardona junio 8. ¿Cómo mantenerse en la eternidad, joven y enérgico? Lo principal es que sirven los ejercicios tibetanos para mantenerse joven. Solo tienen que probar unos días y verán los resultados. Además de hacer ejercicios debemos mantener la alegría de vivir, tener metas grandes que nos mantengan con entusiasmo. Estos ritos dan mucha energía y entusiasmo. Erika junio 10, de 5:28 AM amando, aprendiendo, recuerda Carlos, que los jóvenes no somos enérgicos, solo somos jóvenes, estamos aprendiendo siempre, en todo momento, esa es la característica de un joven, siempre aprendiz, nunca maestro, siempre hambriento, buscando, encontrando, moviéndose, nunca aferrándose, dejando pasar, dejando ir, vivir hoy. Yaila Díaz por fin encontré este libro de El secreto de la eterna juventud, lo leí, lo hice y funciona. Me lo regalaron. Gracias página. Isa nos comenta, estoy sumamente agradecida al universo por el magnífico trabajo que he conseguido. También sirven para bajar de peso.